Hola, namaste, desde la fresca Austria. Ya sabéis que ando por aquí todavía. Y lo que me queda, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito hoy de la luna llena del día 19 y el eclipse que conlleva esta luna llena de noviembre de 2021. 19 de noviembre de 2021, fecha especial donde las haya en cuanto a lo que los astros, la luna supone. Es la luna llena del mes de Kartika, es Kartika Purnima. Es una luna especial y además cae en el grado 3 de Tauro, en astrología védica. Siempre os recuerdo que yo hablo de astrología védica, no hablo de astrología occidental, no hablo de astrología moderna. Estoy hablando de astrología védica, astrología de la India, Yotish. El grado en el que se da el eclipse es en el grado 3 de Tauro, ahí está la luna, y el grado 3 de Escorpio, ahí está el sol. Bueno, de hecho, en ambas astrologías, en la moderna, la occidental y en la tradicional clásica Yotish India, en ambas, el eclipse es en el mismo eje, porque es en el grado 3 y supongo que en la tradicional, en la moderna, en la astrología moderna será en el grado 27. Ya me corregiréis si es así o no. Bien, bueno, vamos a empezar a hablar, que tengo mucho que decir y no quiero alargarme mucho, a ver si es posible. Como os decía, es una luna llena, Kartika Purnima, que tiene que ver con, en la tradición hindú, con Shiva venciendo a los demonios. Esta va a ser una de las claves de las que os voy a hablar hoy. Ya sabéis que siempre os hablo en términos de astrología hindú, en términos de astrología védica y en términos de dioses y deidades indias. No hace falta, siempre os digo lo mismo, que seamos hindúes para seguir los consejos que os doy. Pero sí que es interesante ver cómo los elementos juegan, cómo sobre todo lo que es las comparaciones, cómo las metáforas son muy importantes, más que lo que es el dogmatismo religioso. Shiva venciendo a los demonios. Esta luna nos viene a hablar además de esta parte, de que identifiques cuáles son tus demonios, que identifiques cuáles son tus apegos. Estamos hablando de Tauro. Luego vamos a hablar en particular de esta parte. Entonces, como os digo, los eclipses siempre, os digo que son épocas no auspiciosas para iniciar algo, para comenzar algo. Aunque sí que este eclipse en particular va a ser, como todos, no auspicioso para iniciar algo, para poner en marcha algún proyecto interesante, para iniciar una relación, para iniciar un trabajo. Más bien todo lo contrario. Pero sí que es una buena oportunidad este eclipse en particular para mejorar en cuanto a espiritualidad, en cuanto a cambiar tu energía. Ahora veremos un poco los topics, el cómo hacer un cambio en todo esto. Como os decía, el eclipse se produce en el eje tierra-agua. Hablamos de Tauro, tierra, hablamos de Escorpio, agua. Tiene mucho que ver también, aparte, el elemento fuego, porque la nakshatra en la que se produce el eclipse, sabéis que yo hablo de astrología védica, siempre os hablo de las famosas nakshatras, que son 27 divisiones que hay en el cielo, siempre estamos hablando de nakshatras en astrología védica, más que de signos en sí. Bueno, la nakshatra en la que se produce el eclipse es Kritika. Kritika literalmente significa el corte. Kritika tiene que ver con Agni, que es el dios del fuego, la deidad del fuego. Quienes conozcáis el Rig Veda, ya sabréis cómo empieza, cómo se inicia. Qué bonito, estoy viendo conejos silvestres. Es que estoy en medio de la naturaleza, aquí donde vivo, en el sur de Austria. Y allá, pero está un poquito un poquito lejos, no lo vais a ver. Bueno, sea como sea. Siempre me acompañan animales, es curioso. Un perro, un gato, un conejo ahora. Está por allá al fondo, no lo vais a ver. Sea como sea, estamos para hablar de astrología. El fuego es interesante, el elemento fuego, porque Agni tiene que ver con el sol. Cada nakshatra está, digamos, ¿cómo decir? Si controlada o regida, influenciada, llámale como quieras, por un u otro planeta. Esta vez estamos hablando del sol. Kritika es una nakshatra regida por el sol. A su vez, tenemos que hablar de las deidades cada vez que hablamos de una nakshatra. Si hablamos de Kritika, hablamos de Agni, el dios del fuego, como os estaba hablando. Quienes conozcáis el Rig Veda, veréis cómo empieza el Rig Veda, es una invocación al propio Agni, que a su vez invoca a los dioses y entidades positivas que nos pueden ayudar en el progreso, en el desarrollo, en el bienestar familiar y demás. Bueno, ¿qué conlleva este eje tierra-agua?
agua. Conllevará que seguramente estemos buscando cierta seguridad en cuanto a lo material, cierta seguridad en cuanto a las relaciones, seguramente más todavía en cuanto a lo amoroso. Tendrá, como todos los eclipses, movimiento en cuanto a esto, al emocional, pero en cuanto a que nos puede estar sacando de nuestra zona de confort muy fácilmente. Un eclipse nos saca muy fácil de la zona de confort. De hecho, es un ejercicio bastante saludable a veces, incómodo pero saludable. Y también, ¿por qué no? Un eclipse siempre nos puede traer muy fácilmente hechos inesperados. Así que estar preparados, preparadas para salir de la zona de confort, para afrontar nuevos retos, para afrontar nuevas experiencias, para cortar por lo sano. Este es el significado de crítica. Literalmente crítica significa el corte, el símbolo de crítica. Otra cosa que tenemos que mirar cuando miramos nakshatras, el símbolo es el cuchillo, es un cuchillo, el cuchillo ritual principalmente, pero es el cuchillo, ya veis lo que significa. Estamos hablando de fuego purificador, que es Agni, estamos hablando del cuchillo, que es el corte, estamos hablando de un antes y un después. Es un momento para identificar, como os decía al principio del vídeo, modo Shiva, para identificar tus demonios, cuáles son tus demonios, cuáles son tus apegos, cuáles son tus relaciones insanas a cualquier nivel, y cortar con ellas, cortar con esas relaciones que tenemos con el mundo, con las personas, con el trabajo, a cualquier nivel. Y ¿por qué no purificarnos con ese fuego de Agni, con ese fuego de la deidad que va a regir este eclipse y esta luna llena? Bueno, vamos allá con el eclipse en sí. El eclipse es un eclipse parcial, es visible en toda Norteamérica, en toda Centroamérica, en toda Sudamérica, parte de Asia, en Nueva Zelanda incluso es donde más lo van a ver, más que parcial, es casi total allí de hecho. En Australia también, en Europa solamente en la parte norte de Europa lo van a ver. No sé si Galicia, mirad a ver si los gallegos veis algo, porque en la zona que he estado viendo donde afecta el eclipse exactamente, los gallegos es como que les toca un poco. Portugal, Galicia, es como que sí que se va a ver un poquito más. Sería a primera hora de la mañana, en cuanto amanece el sol, que es cuando se pone la luna llena. Mirad a ver en el oeste por la mañana si veis alguna luna un poco diferente de color. Bueno, el primer contacto con lo que es la sombra de la umbra del eclipse se produce, hablo ahora de hora española, hora austríaca también de donde estoy yo, GMT más 1, sería a las 8:20 de la mañana. El último contacto con la sombra es a las 11:47, 2:11 hay ahí. A las 11:47 del mediodía, si hablamos de hora española, de hora austríaca, GMT más 1. Y el momento exacto del eclipse, cuando se produce el eclipse, es a las 10:01, a las 10:01 y 10:02 minutos, a las 10 en punto de la mañana, digamos. A las 10 es en el momento en el que exactamente se produce el eclipse. Uruguay, Chile, lo vais a tener esto a las 6 de la mañana. Os recomiendo levantaos. En un eclipse ahora os daré las recomendaciones qué hacer, qué no hacer, pero en un eclipse lo ideal es no estar en la cama, no dormir. Y tampoco es muy recomendable estar mucho tiempo fuera viendo el eclipse. Lo ideal, os lo voy a decir después qué podemos hacer, sería un poco estar encerrada en meditación, en ejercicios espirituales, como vamos a ver ahora, os voy a mostrar. Más allá, un poquito más arriba, en México. En México lo tendremos a las 4 de la mañana, un poco más difícil el no dormir, pero bueno, es la recomendación que siempre os hago en los eclipses. Vamos a seguir hablando un poquito de cómo está el cielo. El cielo, tenemos un eclipse en el que la luna está sola, digamos. Está en Tauro, no tiene planetas en el mismo Tauro, solo está Rahu, que es quien provoca el eclipse, claro está, si no, no habría eclipse. Está el signo anterior, el signo posterior. Los signos anteriores y posteriores están vacíos, no hay planetas en esos signos. Es decir, esa luna está sola, está diciéndonos que va a predominar un tiempo en el que la soledad, la independencia o los tiempos en los que tengas que tener un paréntesis para ti es importante. También a la fuerza de voluntad, la autoafirmación, la autoestima. Todo esto es importantísimo, son piezas clave para estos días, para estos meses, porque el eclipse, el lunar, suele ser unos efectos más bien inmediatos. El solar suele tomar un poquito más de tiempo los efectos que tiene un eclipse solar. El solar, recordad que es 2 semanas después de un eclipse lunar, es el 4 de diciembre. Bien,
como os decía, es el último eclipse además en este eje, el último eclipse lunar en este eje de Tauro-Escorpio. Es el último eclipse en el que tenemos la gran conjunción llamada de Saturno y Júpiter, que en astrología védica están en el mismo signo. Saturno y Júpiter están en Capricornio. De hecho, Júpiter va a salir de Capricornio al día siguiente del eclipse. Va a entrar en Acuario, lo cual da un poquito de esperanzas, da un poquito de ilusión. Júpiter en Acuario nos habla un poquito más de humanitarismo, de lo social, de, ¿por qué no?, el conseguir algún tipo de beneficio social en cuanto a lucha social. Crítica además que marca este eclipse es la estrella de los luchadores de la libertad, los luchadores sociales. Tiene mucho que ver con esta energía. Esperemos algún cambio en ese sentido. A peor las cosas creo que no pueden ir. Así que esperemos un cambio en lo social a mejor. Además también fijaos que el eclipse toca a Tauro. Tauro tiene que ver con todo lo que es la economía en cuanto al bienestar, el dinero, un poquito el sistema, en cuanto a lo que supone el Tauro es un signo de tierra, es lo establecido. Este eclipse igual nos viene a ahondar un poquito en esta crisis del capitalismo que vivimos, que bueno, el capitalismo y crisis van unidos, no pueden vivir uno sin otro, pero estamos en un momento un poco especial, a ver si con este eclipse damos un empujoncito para cambiar el sistema para mejor. Para peor, ya os digo, creo que no puede cambiar, para mejor, que haya cambios para mejor. Vamos a hablar también de la situación de Marte, que aspecta al eclipse, y Saturno, que no aspecta al eclipse. Como os decía, Júpiter sí que aspecta al eclipse. Buenas noticias. Saturno no aspecta al eclipse. Buenas noticias. Marte aspecta al eclipse. Bueno, Marte aspecta al eclipse desde Libra y aspecta a otro signo que también es de Venus. Además, Marte en Libra, haciendo un aspecto a Venus, que es el octavo aspecto, nos va a venir a hablar, dependiendo también mucho de tu carta, tiene que ver esta parte, ahora hablo en general, pero es un aspecto a la Luna. A veces los aspectos de Marte no son fáciles de llevar, no son llevaderos, y nos puede dar esta parte de elegir en qué guerra estamos. Marte es un poco el guerrero, las guerras entendidas como neutra. En astrología no hay cosas buenas y malas, porque Marte puede convertirse en tu guerrero espiritual, en dónde presentas tu batalla, o en donde tú necesitas un poquito más de fuerza, energía, entusiasmo. Ahí está Marte. Sigamos, a ver, que solo tengo dos manos. Aquí os quería comentar también, que es interesante, todo lo relativo a la nakshatra crítica. Crítica, como os decía, es una nakshatra regida por el Sol. Tiene que ver mucho con la determinación, tiene que ver mucho con crítica, significa en sí mismo el corte. También os he hablado un poquito de la deidad. Tenemos que hablar siempre de las nakshatras, de su deidad, y la deidad de Agni es el fuego. La deidad de crítica es Agni, que es el fuego purificador. El fuego que quema todo lo que no necesitamos, el fuego al que arrojamos, porque es el fuego del sacrificio, es el fuego en el que arrojamos lo que ya no queremos que esté con nosotros. Como os decía al principio del vídeo, importante, identificad. ¿Qué es eso que ya no necesitas que esté contigo en tu vida? ¿Qué es eso que necesitas echar? Botar, que decís ahí en Sudamérica. Pues venga, a arrojarlo al fuego. Quienes conozcáis algún ritual de fuego, es el momento. Quienes no, pues una simple vela, un incienso también, ¿por qué no? Pero es una simple vela que ya es elemento fuego, lo podéis poner en vuestro altar y arrojad con vuestra energía, o literalmente, escribís en un papel si queréis el deseo que queréis, no el deseo, perdón, el aspecto que queréis eliminar de vuestra vida, que queréis quemar, y arrojadlo al fuego. Nos va a ayudar a disolver toda esa energía, porque además también, fijaos que crítica tiene que ver con la energía de Shiva, porque todas las nakshatras se identifican con un dios de la Trimurti. Brahma, el creador; Vishnu, el mantenedor; o Shiva, que es la disolución. Crítica está relacionada con esta deidad, Shiva. Volvemos a hablar de lo mismo, del fuego, que purifica y quema lo que no necesitas. De crítica, cuyo símbolo es el cuchillo, que nos ayuda a cortar por lo sano con lo que no necesitamos. Y de Shiva, que nos ayuda a eliminar
todo aquello que no nos ayuda, que no está con nosotros, a quemar todos esos demonios de los que os hablaba antes. Bueno, el poder de la nakshatra en sí, Shakti. Shakti es el poder que tiene cada una de las nakshatras. Kritika tiene varios poderes. Sería, como os decía, el quemar, purificar, cortar todos los apegos, especialmente los referidos al cuerpo, y cortar la negatividad en cuanto a, sobre todo, a nivel mental. Cualquier tipo de negatividad mental nos va a ayudar este eclipse a, si llegamos un poquito a estas pautas, a tirar con ello. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, ya os he dicho unas pautas. Podemos trabajar con cualquier Shiva mantra, con cualquier mantra de Shiva. Podemos trabajar con el fuego. Podemos trabajar con la dirección auspiciosa de Kritika Nakshatra, que es el norte. Podéis trabajar sobre todo con vuestra intuición, que es lo que más va a contar, con vuestra intuición y con vuestra intención. Y como este eclipse se produce en el grado 3, que es el máximo grado de exaltación lunar, es posible que tengamos cierto estrés, cierta confusión. Todos los eclipses traen ya de hecho un poquito de estrés y confusión. Este en particular nos puede traer un poquito más. De hecho, ya me habéis escrito según y qué personas por privado diciéndome que había cierta confusión mental, que qué pasaba estos días, y es esto. Está pasando los días previos al eclipse, hay gente que es sensible y ya lo nota. Es en el grado 3 de Tauro. El grado 3 de Tauro es el grado de máxima exaltación de un eclipse, de una luna. Entonces está sucediendo ahí, en el momento en el que la luna está más pletórica, más exaltada, llega a la Tierra y le hace sombra. Entonces va a haber un poquito de confusión a nivel emocional, que eso es la luna, un poquito a nivel mental. Todo lo que supone la luna, pues atención y ojo, la luna que supone, como os digo, emociones, mente, conexión con la mamá, conexión con la madre, la maternidad en sí, acciones que requieran rapidez, todo eso tiene que ver con la luna también. Aquí también he identificado cierta energía por parte de la luna. Fijaos que estamos hablando de energía lunar, energía materna, pero a la vez tenemos mucho que ver con todo lo que es el fuego, todo lo que es Agni, todo lo que es el sol que rige la nakshatra donde está la luna. Y aquí me ha gustado acuñar el término de como energía solar femenina. Os lo dejo ahí también para que meditéis en ello, para que veáis cómo podéis casar en vuestra vida esta parte, esa energía solar pero femenina. Bueno, soluciones para todo esto. Soluciones para todo esto, como siempre os digo, importante la meditación. Meditación, meditación y meditación. Que afrontéis vuestros asuntos, como os decía, que entendáis cuáles son vuestros demonios, cuáles son vuestros apegos, que los lancéis al fuego, que los cortéis por lo sano, que pidáis ayuda a esta deidad, al fuego, para que os ayude en este camino. Los eclipses suelen ser finales, buenos momentos además para poner finales, no solo a relaciones con personas, ¿por qué no?, sino también laborales que no son sanas, relaciones con el mundo que no te convencen, que no son sanas. Es el momento de cortar con ellas. El eclipse es un buen momento. Esta es una buena oportunidad para trabajar en ello, en vosotros mismos, en vosotras mismas, en cortar con lo que no necesitáis. Sentaos, meditar, pensar qué es lo que no necesitáis, enfocar esa dirección del norte, que es la auspiciosa para Kritika. Trabajad con el fuego. Si conocéis algún ritual de fuego, adelante. Vamos a hablar un poquito más en lo personal. En lo personal, claro, depende de cómo esté ubicado el Sol, la Luna en tu carta, depende de dónde estén ubicados los nodos, no, norte, nodo, sur, Rahu y Ketu, dependerá más en particular. Voy a hablar un poquito en general, en personal. En cuanto a los que os he hecho la carta astral este año, recordad que en el audio, porque siempre que os hago la carta astral hay un audio, al final del todo del audio, estamos hablando de los eclipses y os hablo de esta parte, de cómo llegar preparados para esta parte. Entonces es importante, ahí os digo en qué casa os cae, cómo os cae, qué significa, qué puede moverse energéticamente en tu vida con respecto a... Pero bueno, si también os dejo ahí, para que no os he hecho yo la carta, pero conocéis vuestro horóscopo en astrología védica, siempre en védica, os dejo ahí unos consejos, un poco lo que puede pasar ahora. A ver, si tienes la luna en Kritika, en Uttara Falguni
o en Uttara Ashada, estas 3 nakshatras, a quienes os he hecho la carta y los conocéis pues os sonarán. Quienes tenéis la luna en crítica, Uttara Falguni o Uttara Ashada. También es quienes estáis en la dasa del Sol, en el periodo del Sol. En el periodo, sabéis que hay periodos planetarios que rigen nuestra vida, en particular, para cada uno tienes los suyos. No son periodos planetarios generales para todos, depende de tu nacimiento. Quienes tengáis ahora, en este momento, el periodo del Sol, el periodo solar, aquí tenemos, y como os decía, quienes tengáis la luna en estas nakshatras, tenemos unas 4 semanas, tenemos un mes de intensa actividad, tenemos un mes de movimiento, para bien. Tenemos un mes que podéis aprovechar para realizar cualquier actividad. No os paséis en cuanto a lo que os decía, no iniciéis nada fuerte, pero sí que tened en cuenta que se va a mover mucho, poned vuestra energía en que va a ser para bien en cuanto a la gente que tenéis estas posiciones planetarias. Lunas en Tauro, ascendente también en Tauro, o quienes estéis con el periodo, con la dasa, el periodo de la luna. Aquí lo que os voy a decir es que tengáis un poquito de precaución. Quienes tengáis luna en Tauro, ascendente en Tauro, o tengáis el periodo lunar ahora, el periodo de la luna, aquí toca lo mismo, un mesecito de prestar atención a tus finanzas, de prestar atención a tu bienestar, de prestar atención a tus relaciones, de prestar atención a tu salud, a tus finanzas, a tu dinero, como te decía, y a tu salud, importante esta parte. Para los Leo, lunas en Leo o ascendentes en Leo, siempre en astrología védica. Aquí vamos a hablar de movimiento emocional fuerte, porque estamos hablando de crítica, una nakshatra que tiene que ver con el elemento fuego, una nakshatra que tiene que ver con el planeta Sol, porque es el planeta Sol quien rige esta nakshatra, entonces también nos va a tocar bastante a los Leos. Los Leos, los Cáncer también, eso en general, siempre tienen movimiento, en todos los eclipses les toca, por lo que supone. Cáncer es la casa de la luna, el Sol, su casa está en Leo, entonces cuando hay un eclipse, esta gente pues también lunas aquí o ascendentes aquí se mueven. Especialmente en este eclipse se va a mover más para la gente Leo, más que para la gente Cáncer. Y por último, buenas noticias para quienes tengáis las lunas o ascendentes en Virgo o en Sagitario o en Piscis. Quienes tengáis estas lunas aquí o estos ascendentes, buenas noticias porque os espera un periodo auspicioso. Os espera un periodo que si seguís un poquito los consejos que os estoy dando y seguís esas mínimas pautas más las que os voy a dar ahora, que os voy a dar más en particular qué hacer, qué no hacer durante el eclipse, antes y después del eclipse, pues vais a conseguir que todo este movimiento planetario sea un poquito acorde a vuestra vida, a vuestra energía y a vuestros fines. Vamos allá, próximos días. Os quería también comentar, para acabar este bloque, durante los próximos días se han notado ciertos aspectos, unas pequeñas líneas sobre lo que nos puede venir un poquito con respecto a la situación planetaria y cómo se puede traducir aquí a nivel Tierra. Siempre os digo lo mismo, en eclipses, intentar no iniciar grandes proyectos, no comenzar una relación, no empezar un trabajo. Intentadlo, es lo ideal, en el periodo de entre eclipses. Tampoco durante el día del eclipse en particular, pero bueno. Y otros días en particular que os quería dar. Sábado día 20. El sábado día 20 tenemos la entrada de Júpiter, como os decía antes también, en Acuario. En Acuario va a estar hasta el 13 de abril del 2022. Bueno, el mismo día sábado, Mercurio entra en cuadratura con Júpiter. Entonces ahí Mercurio y Júpiter, ¿qué pasa? Que nuestras palabras pueden volar, que nuestro vocabulario hay que vigilarlo un poco, tenemos que vigilar lo que decimos, pensad 2 veces antes de hablar, según con quién habléis o qué decisión toméis. Importante esta parte, el sábado día 20, tomad nota. Miércoles día 24 de noviembre, ahí pasan varias cosas. Tenemos la luna en la nakshatra de Pushya. Tenemos que es un miércoles y además tenemos que es el 5.º día lunar, Panchami. Todo esto es un conjunto de buenas noticias a nivel astrológico para que sea un día auspicioso. El sábado día 28. El miércoles día 24. El domingo día 28. Ahora sí, el domingo día 28 tenemos la conjunción de Mercurio con el Sol. Entonces aquí, algo parecido a lo que os decía antes, intentar evitar el tema comunicaciones serias e importantes, porque Mercurio con el Sol a veces hacen más asco que otras cosas en tema comunicación, así que mucho ojo a esa parte mercuriana de comunicación. Tenemos ahí en conjunción con el Sol que le está quemando las propiedades que tenemos para comunicarnos.
Y el martes día 30 he visto muchos aspectos, hay otros también que tienen que ver con planetas que no tocamos en astrología védica, Urano, Neptuno, Plutón, pero los que tocamos en astrología védica, tenemos que Saturno está haciendo un sextil al Sol y un sextil, por ende, a Mercurio, que como os decía están dos días antes en conjunción. ¿Qué significa esto? Pues mucha actividad. Saturno va a estar un poco estresando a Mercurio. Mercurio tiene que ver también con nuestra mente y estresando la parte del Sol. Saturno y el Sol ya sabéis que no son planetas amigos. Entonces ahí que puede venir mucha actividad, mucho movimiento. Entonces hay que abrir los ojos en cuanto a la hiperactividad, que no nos queme la hiperactividad. Acabamos el vídeo, vamos a acabar hablando de qué podemos hacer y qué podemos no hacer el día del eclipse y previamente. Vamos a empezar a hablar primero del antes. Hay un periodo en astrología védica que se llama el Shutak Kal. El Shutak viene a ser un periodo de tiempo, traducido a horas, van a ser unas 9 horas, en las que especialmente en los países en los que sí que vais a ver el eclipse, hablo de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, tenéis que tener ciertas precauciones. Esto no hace falta que lo sigamos en Europa, porque no vemos el eclipse directamente. Entonces, previamente está el periodo de, ya os digo, más o menos 9 horas, en el que es un periodo inauspicioso para iniciar actividades. Es previo al eclipse, son 9 horas previas al eclipse. No iniciar nada, no empezar nada, cuidado con lo que decimos. Ideal en el periodo de Shutak es guardar ayuno, y si puede ser ayuno seco, no comer y no beber las 9 horas previas al eclipse. Embarazadas, no salir, especialmente en el periodo del eclipse, en el momento del eclipse, especialmente en los países donde sí que veis el eclipse. Mi recomendación es no salir a ver el eclipse, especialmente largas horas o largo tiempo. Es un eclipse que va a durar 3 horas y media, es un eclipse medianamente largo. Lo ideal es, ¿qué es? Vamos ahora al durante. Lo ideal es no iniciar nada ese día, nada importante, especialmente en el momento del eclipse. No cocinar ni comer nada durante el eclipse, mejor también no beber nada durante el eclipse. Evitar disputas y peleas, no tocar ídolos, figuras religiosas en vuestro altar. No tocar albahaca, no tocar el basílico, ni la hoja de tulsi. Esto del tulsi, bueno, en Europa no lo tocamos mucho, en Nepal sí que se lleva bastante el tulsi en muchas casas. Aunque sí que es recomendable, que hay una tradición que habla de los alimentos. Podéis poner basilicum, el basílico, pero ponedlo, albahaca, pero ponedla la noche anterior en la comida. Podéis ponerla encima de un plato o en la fiambrera si tenéis comida guardada. Eso sí, pero tocar esas plantas está contraindicado esos días. No dormir durante el eclipse, por eso os decía, hermanos y hermanas de Sudamérica, de Centroamérica, de Latinoamérica, no dormir durante el eclipse. Intentad levantaos para practicar meditación, los mantras que os voy a decir ahora, que seguramente escribiré ahí abajo en la caja de comentarios. No tener sexo también es importante durante este periodo. No ducharse también es importante en este periodo de eclipse. No viajar, no iniciar un negocio, no hacer compras importantes, también es importante esta parte. Y no entrar en una casa nueva a vivir. Es un día inapropiado para entrar a vivir en una casa nueva, para ser el primer día que entras en una casa a vivir. Meditar está muy indicado. Mantras, pues los mantras de la luna, los mantras de Rahu y Ketu en particular, los mantras de los nodos norte y sur. También quienes conozcáis vuestros mantras personales, porque os los he dado en astrología védica, o quizás si los conocéis ya, los mantras personales para la luna, para el sol, para Rahu y para Ketu, ideal de los ideales. También os voy a dejar un par de enlaces con algún otro mantra interesante por ahí. El Vishnu Sahasranama, pues os voy a dejar algún enlace en la caja de comentarios. El Durga Charisa también estaría bien. Hanuman, también podríamos poner el mantra de Hanuman. Os voy a dejar en la caja de comentarios algún enlace.
Y después del eclipse, bueno, pues después del eclipse, ahí ya sí que podemos ducharnos, ahí ya sí que está indicado comer, claro está. De hecho, está súper indicado cocinar en este eclipse. ¿Por qué? Porque Crítica es la estrella de las... Crítica es la estrella de la cocina, también tiene mucho que ver con esa deidad que es Agni. Entonces, indicado estaría el cocinar después, no antes del eclipse. Cocinar después, ¿eh? Indicado también estaría, seguir escuchando los mantras que os voy a poner en la caja de comentarios, indicado también estaría el ofrendar tanto comida como ropa. Está muy indicado en estos días. De hecho, se cree que es mucho más poderoso hacer esta donación de comida o ropa durante el día del eclipse o justo después del día del eclipse. Y como os decía, ya en ese momento ya sí que podéis tocar vuestro altar, hacer ofrendas. Os he dicho que jugaréis con fuego. Como es un eclipse lunar, jugamos con agua, que es la luna. En resumen, dejadme hacer un resumen de 1 minuto. Estamos hablando de un eclipse en el eje tierra-agua. Hablamos de un eclipse que tocará en lo emocional, toca las relaciones, toca la estabilidad, toca la zona de confort. Todo esto en lo personal, toca a nivel general a mucho con lo que es la economía mundial. Va a tocar mucho, cambio. Fijaos que es el último eclipse que se produce en este eje Tauro-Escorpio, que tiene que ver mucho con el abastecimiento. Ya veis que hay por primera vez en tiempos problemas de abastecimiento, por ejemplo, aquí en Europa. Entonces, crisis del capitalismo, abrir los ojos y vamos a ver si podemos cambiar un poquito el mundo para que a mejor, por favor, para que esto tenga otro olor. Elementos, jugamos mucho con el elemento fuego, estamos hablando de Crítica, una nakshatra que tiene su deidad Agni, a su planeta regente el Sol. Estamos jugando con la Tierra, porque es el eclipse se produce en el grado 3 de Tauro. Tauro es un signo de tierra y estamos jugando con agua, porque agua tiene que ver mucho con Escorpio, que es un signo de agua. Además, fijaos que el eclipse que tenemos ahora lunar es el 19 de noviembre. El 4 de diciembre tenemos un eclipse solar y en ese eclipse es curioso, ese día va a ser hiper mega super full de potente porque tenemos eclipse solar, de nuevo, ya sí que será el último de los últimos, en el eje Tierra-Agua, en el eje Tauro-Escorpio. Tendremos a su vez la entrada de Marte en Escorpio. ¿Qué significa esto? Explicado rápido sería que vamos a tener un periodo de mucha transformación. Marte, un signo de fuego, entra en un signo de agua como es Escorpio, que además es su propio signo, en el que además está también el otro regente de Escorpio, que es Ketu, el nodo sur. Este lío un poco viene a hablarnos de transformación, del guerrero espiritual, de prácticas espirituales. Y insisto, quien os hice la carta astral de este año, en este año, al final os di los tránsitos. Al final del audio os hablé la importancia que tiene esta parte del eclipse del 4 de diciembre, de cómo entra a la vez, aparte de producirse el eclipse en sí, de cómo entra Marte ese mismo día a su propio signo, a Escorpio. Hiper mega importante. Y así me despido. Sed felices, que es gratis. Chao, chao.